Voy a iniciar la grabación en estos momentos, haciendo una aclaración que acabo de hacer fuera de la grabación. Este, necesito que los estudiantes que no puedan llevar una computadora portátil o una tablet el día del examen, por favor me pongan un mensaje a mi celular indicándome que no pueden llevar ninguna de las dos alternativas. Esto es para tener un sondeíto rápido de cuántas personas en la cátedra no pueden contar con un dispositivo el día del examen, y con esto planificar la ejecución del primer examen parcial. Entonces, por favor, los que no puedan tener el acceso a una computadora para el día de examen, por favor me lo hacen saber en un mensaje a mi celular. Para los que no han venido también, les recuerdo que en el tema de mediación, hoy no vamos a hacer el quiz, sino que en el tema de medidas de posición y de variabilidad se abrió un quiz virtual que se abre hoy y se cierra el lunes 9 de mayo a las 8 de la noche. No lo dejen de último porque no se amplía el plazo por problemas de internet. Entonces esto para que lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a volver a retomar el tema de lo que son los gráficos. Recuerden que un gráfico es me indica Carolina, es porque en el tema de probabilidades, las distribuciones de probabilidad no se pueden generar con calculadora, porque son fórmulas extremadamente complejas. Entonces, la única manera es o contar con unas tablas estadísticas de probabilidades, que son un montonón de hojas, o utilizar las funciones de Excel. Entonces, si los estudiantes pueden llevar computadora, los exámenes se pueden planificar de una manera más simple. Pero si ni la gran mayoría de los estudiantes no cuentan con calculadora, entonces tendríamos que retornar a la forma como se hacían los exámenes hace años, ¿verdad? Que es con unas tablas estadísticas. Y esto es lo que no se quiere, porque es hacer un poco un retroceso en lo que es la oportunidad de utilizar plataformas tecnológicas. Entonces, para eso es que necesitamos las tablets para contar con Excel y que Excel nos haga todo. Todos los cálculos los haría directamente Excel. Recuerden que cuando se leen un examen, les den un juego de datos para calcular medidas de posición, nada más marcan los datos y le dan ejecutar todas las medidas y ya se las calculó todas sin ningún tipo de error de calculadora. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer la transcripción y las interpretaciones. Mientras que si no hay computadora, entonces tienen que llevar calculadora, con el tiempo que se pierden haciendo las sumas, haciendo las restas con respecto a los cuadrados para calcular las desviaciones estándar. Entonces se perdería un poco de tiempo en cálculos que a la cátedra en realidad no le interesa mucho. Por eso es la consulta que nos pidió la cátedra que le hiciéramos a los estudiantes, para hacer una evaluación de cuántos estudiantes no podrían tener una tablet o una computadora, porque si son poquitos, entonces la universidad puede hacer alguna asignación. Si son muchos, entonces ya no habría posibilidades de asignarle una tablet a un número alto de estudiantes. Por eso es que
estamos haciendo esta consulta el día de hoy. Retomando el tema de los gráficos, vamos a recordar que los gráficos, al igual que los cuadros estadísticos, tienen los componentes. El título del gráfico, el número de gráfico, título. El título debe responder a las preguntas: ¿qué es la información? ¿Dónde es la información? ¿De cuándo es la información? ¿Y cómo se presenta la información? El ¿qué son los datos? Es lo que alimenta el eje de las Y. Cuando yo les digo que voy a hacer un gráfico sobre tasa de mortalidad infantil, el eje de las Y me muestra la mortalidad infantil. Si yo digo que el gráfico me muestra matrícula de estudiantes, entonces el eje Y es matrícula. ¿Ok? El dónde y el cómo son las referencias temporales y espaciales, con excepción de las variables tiempos, que podían tener las dos funciones, como una variable temporal o bien como una variable de clasificación, un cómo. Decir, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil en el 2022 es una referencia temporal. Yo sé que aquí pongo tasa de mortalidad infantil y el tiempo lo único que me está sirviendo es para entender que los datos son de ese año. Pero si yo digo, ¿qué es la información? Tasa de mortalidad infantil, y le digo por años, entonces los años funciona como una variable de clasificación, es el cómo. ¿Cómo estoy presentando los datos? Por años. Entonces, vamos a tener cuidado con la variable tiempo porque puede tener ese doble rol tanto en los cuadros como en los gráficos. En las variables de clasificación, el cómo, en un gráfico funciona así. Las variables de clasificación, recuerden que en el cuadro estadístico va en la columna matriz y en el encabezado. Pues bien, en el gráfico, lo que se pone en la columna matriz de un cuadro va al eje de las X. Lo que se pone en el encabezado en un cuadro va a la leyenda. ¿Ok? Así funciona la estructura de un gráfico. Tiene notas al pie, bajo el mismo criterio de los cuadros estadísticos, tiene notas introductorias exactamente igual, bajo el mismo criterio, y tiene la fuente igual bajo el mismo criterio. Recuerden que de hecho los gráficos provienen de un cuadro estadístico, ¿verdad? Yo necesito tener un cuadrito de resumen que me genere los datos para el gráfico. A diferencia de los cuadros, los ejes de un gráfico pueden ser de dos tipos. El eje Y siempre va a ser un eje cuantitativo, pero el eje X puede ser un eje cuantitativo o un eje cualitativo. Si la variable que yo pongo en la columna matriz del cuadro es cuantitativa, pues el eje de las X será cuantitativo, por ejemplo, por años. Entonces aquí yo pongo tasa de mortalidad infantil por años. Aquí pongo tasa de mortalidad infantil y aquí pongo los años, que es mi eje cuantitativo. Pero yo le puedo decir tasa de mortalidad infantil por provincias. Entonces aquí va la tasa de mortalidad infantil, pero ahora en el eje de las X van las provincias. Este eje de las X puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Cuando mis ejes son cuantitativos, lo que se crea es una escala, un escalar. Ese escalar en un gráfico es un valor incremental que van teniendo los ejes. Les voy a poner un ejemplo nada más acá
para que lo vean. Este escalar esta escala es cada 200, perdón, cada 2000, de 0 a 2000, de 4000. Entonces, esto es lo que se llama una escala con un escalar igual a 2000. El Excel me genera la mejor escala. Entonces, aquí nada más vamos a poner el concepto porque en realidad todo me lo hace el Excel. Lo que tenemos que entender acá, o el cuidado que tenemos que tener con las escalas, es que hay dos tipos de escalas. Una escala aritmética, donde ese escalar es constante, como en el ejemplo que le acabo de poner, 2000. Vea, cada variación entre uno y otro tiene un valor de 2000. Cuando estos escalares son constantes, mi escala es aritmética. Pero cuando esas escalas son decrecientes, se tienen escalas logarítmicas. Ahora vamos a ver los usos de las escalas aritméticas y de las escalas logarítmicas. Este es un ejemplito nada más de un gráfico para que veamos todos los elementos. Número de gráfico, el título, vean que ahí está. ¿Qué es la información? Producto Interno Bruto. ¿Dónde es la información? En Centroamérica. ¿Cómo lo estamos presentando? Las variables de clasificación por países y por año. Recuerde que la palabra según en un cuadro estadístico alimenta la columna matriz y la palabra por alimenta el encabezado. Por lo tanto, el eje de las X, que es este que está aquí hay una rotación de ejes. Ahorita se los voy a explicar. El eje de las Y es este y el eje de las X es este. Ahora, dentro de unos minutitos les voy a explicar por qué es que se hace esta rotación de eje. Entonces, ven que en este caso el eje de las X es cualitativo y el eje de las Y siempre va a ser cuantitativo. Muy importante. Todo eje tiene que tener un nombre de eje. Tenemos que darle un título al eje. Aunque esto sea muy obvio que son países, le vamos a poner la palabra países. Si esto fueran provincias, aquí le pongo la palabra provincias. En el eje de las Y, lo que tengo que indicar es la variable que estoy midiendo. En este caso, que es el PIB, que está expresado en millones para saber que estos son 2.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. ¿Verdad? Porque si no le pongo esto, 2000 no lo puedo interpretar. Todo título de todo eje tiene que tener un título. Y la leyenda, ¿verdad? Que es la variable que voy a colocar en el encabezado. Ahora bien, en Excel lo hace todo, ¿verdad? Excel le genera los gráficos de una manera muy amigable, pero el Excel no es tan inteligente como para proponerle el mejor tipo de gráfico que se tiene con respecto a cada serie de datos. Entonces, para saber cuál es el tipo de gráfico que se elige, vamos a utilizar este esquema. Vamos a utilizar este esquemita. Primero, los títulos, las fuentes y los nombres, ya esto es formato, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después con Excel. Entonces, los ejes. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué vamos a poner en los ejes. Y vamos a tener los dos ejes. Tenemos un eje Y, que les acabo de decir que es completamente cuantitativo. El eje Y me explica qué son los datos de un gráfico. Este eje Y va a tener una escala y les acabo de mencionar que pueden ser de dos tipos, una escala aritmética o una escala logarítmica. Las escalas son aritméticas cuando los escalares tienen el mismo
por ejemplo, la misma separación. Vea que todos estos rayitas tienen exactamente la misma separación. En este caso, el escalar vale 1. Va de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y hasta 10. Entonces, esto es una escala aritmética porque este escalar es constante. Las escalas logarítmicas tienen escalares decrecientes, ¿verdad? Las separaciones ya no son exactamente iguales, sino que son decrecientes. ¿Cuándo se usa una escala aritmética y cuándo se usa una escala logarítmica? Bueno, las escalas aritméticas son las que por lo general son las utilizadas, son las más comunes en los gráficos porque la gran mayoría de los datos de un cuadro estadístico permiten escalas aritméticas. La escala logarítmica se hace cuando yo quiero comparar en un mismo gráfico dos series que son de magnitudes muy, muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo la población de Costa Rica y la población de China. ¿Por qué no puedo utilizar una escala aritmética? Bueno, porque si yo me hago una escala con la población de Costa Rica, empezaría 0, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones de habitantes. Y aquí, en esa escala de hasta 6, entra la población de Costa Rica. Pero resulta que la población de China son 4.000 millones de personas. Entonces, si yo hago aquí 1 millón, 2 millones, 10 millones, ¿dónde meto? ¿Dónde termina el escalar de 4.000 millones? Me pegaría al techo de esta casa y aún no llego a los 4.000 millones. ¿Qué pasa si aquí pongo que esto es 0, 1.000 millones de personas, 2.000 millones de personas, 3.000, 4.000, 5.000 millones de personas? Entonces, ahora tengo las escalas para China, pero ¿dónde está Costa Rica, que es 5.000 o 5 millones? ¿Verdad? Entonces, el gráfico se pegaría al eje al 0. Entonces, cuando tengo dos variables que tienen magnitudes muy diferentes, la única manera de ponerlas en un mismo gráfico es utilizando una escala aritmética. La otra, el otro uso de las escalas, es utilizar escalas logarítmicas. El otro uso de las escalas logarítmicas es cuando yo quiero meter en un mismo gráfico dos variables que tienen unidades de medida distintas. O sea, dos ¿qué? ¿Qué es la información? Población. ¿Y qué es la información? PIB. ¿Puedo yo meter en un único gráfico PIB de Costa Rica y población de Costa Rica? Bueno, si lo pongo, si tengo un único valor. Aquí es o pongo población o pongo PIB. Entonces, se podrá utilizar, meter población de Costa Rica y PIB en el mismo gráfico. Si tengo una escala aritmética, no. Pero con una escala logarítmica sí se puede hacer. Una forma de utilizar escalas aritméticas con dos variables es utilizar un eje Y1 acá y un eje Y2 acá. Entonces, en el eje Y1 pongo la población y en el eje Y2 acá pondría el PIB. Pero trabajar con dos escalas, tengo un problema de que las interpretaciones de los gráficos hay veces se hacen un poquillo más complejas. Entonces, para evitar eso, el uso de las escalas logarítmicas son muy amigables. Y esto lo vamos a ver en Excel, cómo cambiar una escala aritmética a una escala logarítmica. Esto con el eje de las Y. Con respecto al eje de las X, les había explicado que este eje
Puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Lo que yo pongo en la columna matriz puede ser una variable cuantitativa, como por ejemplo el número de materias matriculadas o la edad o o por ejemplo el número de aposentos en una vivienda. Pero podría ser un eje cuantitativo como la provincia, el estado civil, la carrera la carrera de estudio, etcétera. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, vamos a recordar el siguiente criterio. Si mi eje es cuantitativo, vamos a analizar el tipo de eje cuantitativo. Si es cuantitativo siendo una serie cronológica, entonces el gráfico que hay que hacer es un gráfico lineal. Siempre que en el eje de las X haya una serie cronológica, recuerden que las series cronológicas pueden ser años, meses, días o minutos. Siempre que tenga una serie temporal, entonces el único gráfico que se puede hacer es un gráfico lineal. Ahora, si mi eje es cuantitativo, pero es una serie no cronológica, todas las demás, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo el número de materias matriculadas o el número de aposentos en una vivienda, etcétera, el hecho de que sea una serie cuantitativa no cronológica, lo que me va a indicar en un gráfico es que debo de hacer un gráfico de barras. No sé qué tipo de gráfico de barras, solo sé que las barras tienen que estar siendo verticales. ¿Ok? Si lo que va aquí es cuantitativo, no cronológico, todo, cualquier otro tipo de variables, esto lo que me dice es que las barras deben de ser verticales. ¿Ok? Caso contrario, si mi eje de las X es cualitativo, para cualquier tipo de serie cualitativa, entonces las barras de un gráfico deben ser horizontales. Esto es así porque recuerden que aquí una variable puede ser una pregunta entera. Yo puedo tener una variable que sea una pregunta y que la pregunta pueda tener 80 caracteres. Entonces, si lo hago vertical, esto comienza a pegarse la primera pregunta con la segunda y con la tercera. Entonces, la forma para que no se traslapen las categorías de lo que yo estoy haciendo es hacerlo de manera horizontal. ¿Ok? Entonces, el principio es serie cuantitativa no cronológica, barras verticales. Serie cualitativa, cualquier tipo, barras horizontales. Ahora bien, para el caso de las barras, tenemos varios tipos de gráficos de barras. Ya sabemos la disposición de las barras. Nada más esto lo que me está diciendo es verticales o horizontales. No me está diciendo el tipo de gráfico. Los tipos de gráficos de barras hay tres. Hay barras simples. Estos son ejemplitos de barras simples, ¿verdad? Donde solamente hay una barra para cada una de las categorías. Barras compuestas, barras comparativas o barras 100%. ¿Ok? Para esos cuatro tipos de barras, barras simples, barras comparativas, barras compuestas y barras 100%, lo podemos hacer vertical o horizontal. Entonces, ¿cuándo se hacen barras simples?
cuando el cuadro estadístico solamente tiene una variable de clasificación, o sea, un cómo. Recuerden que la primera variable de clasificación va a la columna matriz. Entonces, y la columna matriz es lo que va al eje de las X. Entonces, cuando solamente hay una variable de clasificación que va en la columna matriz y no hay nada en el encabezado, estos son barras simples, ¿verdad? Nada más que si la columna matriz, lo que va en la columna matriz es cuantitativo, hago esto. Hago verticales. Si son cualitativas, hago horizontales. Solamente en las series cronológicas, o sea, las series temporales, es que yo debo hacer un gráfico lineal. Ahora, ¿qué pasa si hay una segunda variable de clasificación? Si hay una segunda variable de clasificación, a la segunda variable la enviamos al el encabezado del cuadro. Entonces, y les acabo de decir que las variables del encabezado son las que alimentan las leyendas. Entonces, la leyenda es lo que va al elemento geométrico. Yo hago una barra para cada una de las categorías que tengo en el encabezado. ¿Ok? Entonces, si vamos a tener este criterio. Si lo que va en el encabezado lo quiero analizar con una comparación, voy a hacer barras comparativas. Si lo que quiero mostrar es la composición de la variable, entonces tengo dos posibilidades. Puedo analizarlo con una composición relativa, y estos serían barras 100%, o lo analizo con una composición absoluta, que son barras compuestas. Este es el criterio para, para seleccionar los tipos de gráficos que tenemos, donde los típicos son estos que tenemos acá, ¿verdad? Este es el esquemita que vamos a seguir y vamos a poner unos ejemplos. Aquí está, nada más está el resumen de lo que son gráficos de barras, que son rectángulos, todos del mismo ancho, donde el ancho de la barra no tiene ningún tipo de significado, solamente la altura. Y tenemos los tres tipos de barras: barras simples, barras compuestas, barras comparativas, y en el caso de los relativos, las barras 100%. Estos tres son con valores absolutos y las barras 100% con los relativos. Aquí hay un ejemplo del gráfico de barras simples. Estoy graficando el índice de precios al consumidor según grupos de artículos. El cuadro estadístico lo que está poniendo en la columna matriz es los grupos de artículos. Y en el encabezado no pone nada, nada más el IPC en enero del 2019. Entonces, como los grupos es una variable cualitativa, esto lo que me indica es que las barras deben de ser horizontales. ¿Ok? Y le doy la selección al Excel para que me haga la disposición de las barras horizontales y simples. ¿Ok? Ya el título, ahí está todo. ¿Dónde es la información? Costa Rica. ¿En cuándo? En enero. ¿Qué es la información? El índice de precios que va al eje de las Y. Y el cómo, que es lo que va en la columna matriz, que va al eje de las
X. Ahora, tenemos un grafiquito de barras. Estoy midiendo el número de estudiantes según la cantidad de preguntas que acertaron en un quiz, ¿verdad? Entonces, los estudiantes acertaron 4, 5, 6, 7, hasta 10 preguntas. No hubo nadie que acertó 0, ni 1, ni 2. El mínimo es 4. Entonces, a partir de ahí empieza el número de aciertos, entre 4 y 5. El número de aciertos es una variable cuantitativa no cronológica. Entonces, aquí las barras son verticales. ¿Qué es la información? Número de alumnos. El cómo es la información según el número de aciertos, ¿verdad? Esto no tiene título porque nada más es un esquemita que les estoy poniendo para que vean lo que son barras verticales. Aquí tenemos otro ejemplo con algo que vean que estos son años. Cuando se tienen muy pocos años, muy poquitos, eso se puede interpretar como una serie cronológica o no como serie cronológica. Si yo tengo 4 años, para mí 4 años no es una serie cronológica. Entonces yo lo podría hacer como barras verticales. Pero esto es el equivalente a hacer el gráfico lineal. Esto es el equivalente a hacer un grafiquito lineal. Vean entonces que si yo borro la barra, me queda una simple línea, me queda un gráfico lineal. Entonces, el criterio es que toda serie cronológica se debe de hacer como un gráfico lineal. Nada más que cuando son muy pocos valores cronológicos, las líneas no son como muy elegantes como para hacer el cuadro, el gráfico. Entonces, una alternativa también es hacerlo como barras verticales. Pero el criterio que nosotros vamos a utilizar siempre es serie cronológica, gráfico lineal. Recuerden que las barras compuestas son aquellas donde la variable que está en el encabezado me va a sumar un total. Siempre que la variable que esté en el encabezado me sume un total, por ejemplo, sexo, hombres más mujeres, me suma un total. O, por ejemplo, la variable nivel de escolaridad. ¿Verdad? Nivel de escolaridad, la suma de todos los niveles de escolaridad me da el total de personas. Entonces, cuando esa variable me suma un total, entonces yo puedo hacer una composición. En el caso de las barras compuestas, voy a hacer la composición absoluta. En el caso de las variables de las barras 100%, voy a hacer una composición relativa. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese ejemplo. Vean lo que les estoy diciendo. Yo tengo, ¿qué es la información? La población total. ¿Dónde? En Costa Rica. ¿Cuándo? A julio de 2019. ¿Cómo la estoy presentando? Por región. Región es lo que va al eje de las X. Si no lo hubiera puesto por sexo, esto es la barrita total, sería un gráfico de barras simples. ¿Verdad? Si elimino sexo de acá, no hay leyenda y entonces tendría únicamente la barra de un mismo color.
Pero como le estoy poniendo por sexo, que es lo que le va en el encabezado, hombres más mujeres me suma un total, por lo tanto yo voy a subdividir la barra en sus componentes. Esto es lo que se llama un gráfico de barras compuestas. ¿Por qué horizontales? Bueno, simplemente porque la región es una variable cualitativa y habíamos dicho que toda variable cualitativa en el eje X, la disposición de las barras son horizontales. Este ejemplo de acá, estos grafiquitos son sacados de internet, son hechos en este caso, viene del INEC. Este es un ejemplillo de una empresilla ahí que saqué el gráfico, solo para comparar, vea que el tipo de gráfico está bien hecho, nada más que los colores del gráfico no son como muy apropiados. Pero esta casa feliz es el dónde. ¿De cuándo son los datos? Por años. Le estoy diciendo que no, lo que les acabo de decir, que esto podría ser serie cronológica o decir que no. Pero lo que quiero que vean es que las ventas anuales están distribuidas por departamentos. La suma del departamento de damas más caballeros más niños me genera las ventas totales. Si yo no hubiera hecho la distribución por departamentos, entonces tengo un gráfico de barras simples. Pero aquí estoy analizando la composición absoluta de las ventas en los departamentos. ¿Ok? Cuando los gráficos se hacen comparativas, en barras comparativas, bueno, cuando la variable que hay en el encabezado no me genera un total, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo estudiantes matriculados por carrera en el primer semestre y el segundo semestre, observen ustedes que yo no puedo sumar primer semestre y segundo semestre. ¿Por qué no? Porque prácticamente son los mismos estudiantes. Ustedes están en el primero y ustedes están en el segundo. Entonces, no puedo hacer la suma de primer semestre más el segundo semestre porque prácticamente los estoy duplicando. Entonces, cuando la variable no me genera un total, entonces solamente se pueden hacer barras comparativas. Nunca se pueden hacer barras compuestas. Los indicadores relativos. Todo indicador relativo, recuerde que la gran mayoría de ellos no me permiten hacer sumas. Por ejemplo, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de hombres y la tasa de desempleo de mujeres, yo no las puedo sumar y decir que es la tasa de desempleo del país. O sea, esto más esto, la línea verde más la línea moradita, no me da la tasa de desempleo total, sino que lo que hace es que esto promedia las dos cosas. Entonces, como no hay una sumatoria, no puedo hacer barras compuestas. Vamos de nuevo. ¿Dónde son los datos de Costa Rica? ¿Cuándo? En el 2009. ¿Qué tasa de desempleo? ¿Cómo lo estoy poniendo? Por región. Variable cualitativa, barras horizontales. Y por sexo. Pero vean que en este caso, hombres más mujeres no me genera un total, solo puedo comparar. Un caso muy típico es cuando yo quiero comparar dos ¿qué? ¿Qué es la información? Número, nacimientos y defunciones. Vean que de nacimientos y defunciones tiene una misma unidad de medida, todas son personas. Estos son 10,000, 20,000. Esta es la escala aritmética, ¿verdad? Con un escalar cada 10,000.
Pero observen que yo las puedo meter las dos. Estos son prácticamente 65,000 de nacimientos y estos son prácticamente 75,000 de funciones. Entonces, cuando quiero meter dos variables, por ejemplo, nacimientos y defunciones, no hay ninguna suma, no los puedo sumar, tengo que hacer únicamente barras comparativas. ¿Ok? Ese es el criterio que estamos siguiendo. Las barras compuestas, la composición relativa, la podemos hacer con barras 100% o con los gráficos circulares. Toda composición relativa la podemos hacer de estas dos maneras. Los dos gráficos muestran exactamente lo mismo. Se utilizan indistintamente para mostrar la composición relativa de un total. La única diferencia es que las barras 100% tienen una escala aritmética que es porcentual, mientras que los gráficos circulares trabajan no con escalas aritméticas, sino que trabajan con coordenadas polares. ¿Verdad? Es un círculo, entonces lo que estoy mostrando es una coordenada polar, o sea, está medido en grados, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por eso porque el Excel nos hace todos los cálculos para hacer la conversión de las cifras a grados. Aquí tenemos un ejemplo de una distribución porcentual. Entonces, vean que estas líneas me muestran grados. Aquí está 0 grados, aquí está 90 grados, 180 grados, 270 y 360, que es el círculo completo. Entonces, para generar estos numeritos, los valores absolutos, yo los convierto a grados para saber dónde termina cada uno de los gajitos del círculo. O bien puedo mostrar la composición relativa, donde aquí sí es una escala aritmética, pero en términos porcentuales. ¿Ok? Se usan prácticamente para lo mismo. Tal vez la única diferencia es que cuando quiero comparar muchas cosas, es preferible utilizar las barras 100% porque la puedo meter en un mismo gráfico. Si yo hubiera hecho esto en gráfico circular, hubiera tenido un círculo para el 2019 y para 1999 y un círculo para el 2001. ¿Ok? Si hubiera comparado 5 años, hubiera tenido una barrita para cada año, y mientras que en los circulares hubiera tenido que tener 5 círculos distintos. ¿Ok? Esta es la única diferencia, que cuando quiero comparar muchas cosas, es preferible las barras 100%. Y el último ejemplo que teníamos era lo que les acabo de explicar, que era el gráfico lineal. Son exclusivos para series cronológicas. Y aquí tenemos la única diferencia, es que aquí sí hay muchos años y solamente hay una línea si no hay variable en el encabezado, o tengo varias líneas si tengo algo en el encabezado. Lo que estoy poniendo en el encabezado son los países. Entonces lo estoy mostrando por país. Por lo tanto, tendría una línea para cada uno de los países que yo voy a poner en el encabezado. No se deben de hacer demasiadas líneas. Si yo hago todo el gráfico lineal para el PIB de todos los países de América,
pues se me hacen un montón de líneas, entonces todas las líneas se me van a traslapar y el gráfico no es posible de interpretar. No es conveniente hacer demasiadas líneas en un mismo gráfico lineal. ¿Ok? Vean entonces que el esquemita es extremadamente simple con los criterios. Con esta lámina, ustedes pueden, para efectos del trabajo, hacer el diseño del mejor gráfico que se asocian a los datos que ustedes tienen. Entonces vamos a hacernos una practiquita rápida. Ah, no, este es medidas de posición y de variabilidad. Voy a empezar por los cuadros estadísticos para hacer la relación entre el cuadro y el gráfico. Estos son unos ejemplitos que tenemos para hacer formatos de cuadros estadísticos, donde lo único que me va a faltar son los datos. Entonces, vamos a ir sacando toda la información. ¿Qué son los datos? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El dónde? ¿El cuándo? Y el cómo. ¿Verdad? Para construir el título apropiado. Entonces, dice, vamos a hacer un formato de cuadro donde solo falten los datos que muestre la inversión social como porcentaje del PIB. Inversión social como porcentaje del PIB es el qué. ¿Verdad? Ahora dice, ¿dónde? En Costa Rica. Costa Rica es el dónde. ¿Verdad? ¿Cuándo? Bueno, entre los años del 2005 al 2019. Este es el cuándo, pero recuerden que ahora funciona también como una variable de clasificación. Funciona como un cómo. Tiene la doble función. Pero ¿cuál es la otra variable de clasificación que tenemos? Los sectores. Voy a poner aquí los sectores. Tengo dos variables, tengo dos lugares donde poner esas variables. Tengo una que es la columna matriz y la otra en el encabezado. Entonces, yo aquí pueden utilizarse indistintamente. Normalmente, las series cronológicas es muy útil ponerlas en los encabezados. Porque me muestra mejor la tendencia o me muestra mejor la variación de un año con respecto a otro. Entonces, esto lo que me indica es que esto lo voy a poner en el encabezado y los sectores los voy a poner en la columna matriz. Columna matriz. ¿Ok? Entonces ya puedo realizar el título. Costa Rica, inversión social como porcentaje del PIB según sectores por años. Y entonces ya me generé un título donde está absolutamente toda la información. Por lo demás, es nada más ubicar las dos variables en una estructura de de filas y columnas, que es una matriz que, por ejemplo, Excel las hace muy sencillas. Ahora bien, haciendo esto, vamos a ver las notas que hay.
Me dice que el año 2009 es un valor preliminar. Eso es lo que se conoce como una nota al pie, porque solamente está referida al año 2009. Y me indica que para el sector otros me está explicando qué son. ¿Para qué significa estos otros? Dice que este sector incluye los servicios recreativos, culturales y religiosos. Esta es la otra la otra nota al pie que hay en este cuadro. Nada más que vean que la primera nota está basada en un número. Cuando el lugar donde va la nota hay un número, le pongo una letra. Cuando el lugar donde va la nota hay un texto, le pongo un número. ¿Se acuerdan? Ese es el criterio. Entonces, todo esto está con la solución en mediación. Está la solución de la práctica de gráficos. Vamos a hacer nada más los dos primeros, luego ustedes van a hacer el último. Entonces aquí está el cuadro que le acabo de poner. Numeración, cuadro número 1. El título, Costa Rica, inversión social como porcentaje del PIB según sectores, lo que va en la columna matriz, por años, lo que va en el encabezado. Dos variables, una columna matriz simple, un encabezado simple. Recuerden, los sectores me suma un total. Los sectores, la suma de todos los sectores me da un total. Por ejemplo, hay que ponerlo. Entonces, yo debo de totalizar los sectores. Si hubiera hecho un gráfico sobre esto, entonces, y hubiera querido hacer, puedo hacer una composición absoluta o una composición relativa, porque aquí sí hay totales. Porque aquí no totalizo nada. Porque los años no se totalizan, los presupuestos de inversión de un año con respecto al otro no me generan ningún total. Y vean las notas, donde hay un número, pongo letras, donde hay letras, pongo números. Y la fuente que me está indicando que los datos fueron tomados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Vean entonces, de esta manera hicimos un cuadrito muy simple, donde lo que yo pongo es únicamente sacar los datos de que me están pidiendo. Esto ya lo voy a borrar. Ahora vamos con el segundo. Vamos de nuevo a hacer un formato de cuadro estadístico donde solo falten los datos que muestren la población abastecida con servicio de agua. ¿Qué es la información? Población abastecida con servicio de agua. ¿Dónde son los datos? En la provincia de Guanacaste. ¿Cuándo son los datos? En estos años, ¿verdad? Cumple dos funciones, referencia temporal y variable de clasificación. Pero ahora tengo dos variables de clasificación adicional. El tipo de fuente, que es una variable cualitativa, acueducto, pozo, quebrado y fuente pública. Y la zona. Entonces, voy a tener en el cómo tengo tres variables. Tengo los años, tengo las zonas y tengo los tipos de fuente. ¿Ok? Tengo tres variables, dos lugares donde colocar las variables, que son la columna matriz y el encabezado. Tengo dos lugares y tres variables. O sea, algo tiene que ser compuesto. Dependiendo de los datos que tenemos, le sacamos las categorías. Aquí estoy mostrando
solamente 2015, 2020, 2005 y 2010. Son 1, 2, 3, 4. Tiene 4 categorías. Las variables zonas tienen 2 categorías, más el total, porque urbano más rural me genera la población total, va a tener 3 categorías. Y los tipos de fuentes tienen 1, 2, 3, 4 categorías, pero la sumatoria de todos los tipos de fuentes me genera la población total, voy a tener 5. Entonces, lo que quiero hacer es un cuadro que sea más o menos simétrico. Yo, si coloco 2 variables en el encabezado, cualquiera que las coloque aquí serían 5 por 4, 20 columnas, o 5 por 3, 15 columnas. Si coloco años en la columna matriz y estas 2 en el encabezado, me van a quedar 15 columnas por 4 filas. Eso sería un cuadro muy desimétrico. Al revés, peor todavía si coloco las zonas en la columna matriz y en el encabezado los años y las fuentes, sería 5 por 4, 20 columnas. Entonces sería un cuadro de 20 columnas por únicamente 3 filas. Esta composición lo que me está diciendo es que no es posible hacer un encabezado compuesto. Por lo tanto, lo que debo de hacer compuesto es la columna matriz. Lo que pasa es que aquí sí hay varios tipos de cuadros, ¿verdad? Lo único que sé es que yo puedo hacer compuesto la columna matriz. Entonces, aquí estoy utilizando los años y las zonas. Años y zonas en la columna matriz. Y los tipos de fuente en el encabezado, ¿verdad? Podría hacerlo diferente. Otro formato de cuadrito acá es poner para cada uno acueducto, la zona urbana y rural, y esto lo mismo lo hago para todas las otras, para todos los otros sistemas. Pozo para quebrada y para fuente pública y para el total. Y acá pongo los años. 1995, 2000, 2005 y 2010. Ven, entonces, en este caso, voy a separarles aquí un poquitico para que no me quede muy pegado. Ay, al revés. Este sería el formato del cuadro. ¿Verdad? Donde me queda de esta manera. Recuerde que el primer nivel de una columna matriz totaliza el segundo. Si aquí hay 10, aquí hay 23 y aquí hay 45, pues el segundo nivel, el primer nivel me está totalizando el segundo, ¿verdad? Y la suma de todos los valores, si aquí hay 13, si aquí hay 10 y aquí hay 5, pues entonces el total me está generando los totales de los primeros niveles del encabezado. ¿Ok? Vean que cualquiera de los dos formatos funciona, pero lo cierto del caso
es que tiene que ser una columna matriz compuesta, porque si yo roto esto, si yo hago una rotación de los ejes, vean cómo me queda, vean todas la forma del cuadro. Me queda súper largo. Ok, entonces esto me quedaría un cuadro demasiado asimétrico, donde no sería posible hacerlo de esa manera. Luego, uno lo puede plantear así, después lo ordenamos, ¿verdad? Pero nada más era para que vieran, qué montón de columnas quedan. Si lo hago de esa manera. Este sería la forma de un encabezado compuesto. Esto es 2005 y el 2010. Pero vean que no es posible hacer un encabezado compuesto, porque para cualquiera de los valores me está quedando un cuadro que es sumamente asimétrico. Por lo tanto, este segundo ejemplo solamente lo puedo hacer con una columna matriz compuesta. El tercer caso, vuelvo a hacer lo mismo, nada más que ahora sí es un poco diferente. Lo puedo hacer, ahora sí, por los datos que tengo, lo puedo hacer con un encabezado compuesto y con una columna matriz simple. Estoy mostrando, bueno, perdón, se me había olvidado acá. Recuerden que en este caso les estoy diciendo que los datos están expresados en miles de personas y el año 2010 es una estimación. Esto que tengo acá es una nota introductoria porque me está afectando a la totalidad del cuadro, pero esto es una nota al pie porque solamente afecta al 2010. Entonces, vean la diferencia. Nota introductoria en miles de personas y el 2010 le pongo una referencia de una letra para poner que corresponde a una estimación y obviamente la fuente. Eso ya se lo voy a borrar para que no les quede un formato raro ahí en el resultado. Pero lo cierto es que lo podemos hacer así o lo podemos hacer así, ¿verdad? Esto sí, podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Vea que me queda simétrico. En el tercer ejemplo, estamos mostrando ¿qué son los datos? Producción promedio de desechos sólidos. ¿Dónde? En el Cantón Central de San José. ¿Cómo? Por distritos, que son estos los distritos de San José, y por años, dos variables, ¿verdad? Hasta ahí sería una columna matriz simple y un encabezado simple. Pero le están diciendo, le vamos a meter adicional al que, le voy a poner una tasa de crecimiento del volumen de los desechos sólidos. ¿Qué es la información? Producción de basura. Esa producción de basura está medida en kilogramos por día o en toneladas por día. Pero aparte de eso, así en kilogramos por día. Pero aparte de eso, le estoy metiendo la tasa de crecimiento. Le estoy metiendo un indicador relativo. Entonces vean que cuando le meto un indicador relativo, voy a tener, ¿qué son los datos? Producción promedio de desechos sólidos. Estos son lo que va aquí, ¿verdad? ¿Dónde? En los distritos y en los años.
pero aparte del volumen, le estoy poniendo la tasa de crecimiento. Por lo tanto, le estoy poniendo una nota introductoria que me está aclarando, que me diga, ojo, cuidado, estos son 345,000 toneladas, kilos por día de basura. Pero esto que hay aquí no son 3 toneladas de basura, no, son 3% de la tasa de crecimiento. En el año 2000, la tasa de crecimiento por la basura en el Carmen creció un 3%. Entonces, como estoy haciendo una variable nueva, le tengo que poner una nota introductoria que me diga, cuidado, además del que le estoy poniendo una tasa de crecimiento. ¿Ven? Entonces vea que aquí los distritos sí me suma la basura total, pero esto más esto no genera ningún total porque son variables distintas. Y muy importante, cuando yo le pongo volumen, entonces le pongo una nota para explicar que el volumen de los desechos sólidos está expresado en kilogramos por día, porque si no le pongo esto, no sé si están en toneladas métricas o lo que sea. Y le pongo la fuente. Este último cuadro es el más complejo de todos. Tiene 4 variables de clasificación. El que es la tasa de interés. Lo estoy mostrando. Primero, por tipo de banco, 1. Por rama de actividad, 2. Por tipo de tasa, nominal o real, 3. Y por los años, 2015 y 2019. Tengo 4 variables de clasificación. Tengo que hacer una columna matriz compuesta y un encabezado compuesto. Ahí se los dejo como para que ustedes propongan el mejor tipo de gráfico, de cuadro que puedan tener. Esto con respecto a los cuadros estadísticos, que es simplemente un formato. Cuando veamos el martes una práctica con una base de datos, vamos a ver que que uno simplemente coloca en la columna matriz y en el encabezado las variables y los cuadros se hacen automáticamente. Esto con respecto a los cuadros estadísticos de una manera pues manual, como para entender que los cuadros tienen que tener cierta simetría. Con respecto a esta es la práctica de la base que vamos a hacer el martes ya para efectos del trabajo. Pero aquí les tengo unos, no, es esta. Perdón, Ajá. Esta es la base con la que vamos a trabajar. De manera automática voy a enseñarles cómo se hace el cuadro. Nada más de una manera rápida porque lo voy a retomar el martes, pero para que me quede en el mismo video. Si uno quiere hacer un cuadro estadístico con una base de datos, nada más nos posicionamos en el extremo superior de la base, le damos insertar y le digo que me inserte una tabla dinámica. Cuando se marca la tabla, observe que se marcó toda la base con puntitos. Simplemente le doy a aceptar. Y entonces el Excel me pone filas, lo que es la columna matriz, columnas, lo que es en el encabezado. Entonces, simple y sencillamente queremos mostrar número de estudiantes, por ejemplo, según nivel, los estudios. Y lo voy a mostrar por el género. Ahí está, columna matriz y en el encabezado. Esta base es una base numérica. Hay unos diccionarios
que me dice que aquí están lo que significa 1, 2, 3, 4. Lo que tenemos que hacerles después es sustituirlos por las etiquetas, ¿verdad? Pero eso ya lo hace uno después. 1 es femenino, 2 es masculino. Entonces, nada más voy a cambiar esto porque son más fáciles. 1 es femenino y el otro es masculino. ¿Verdad? Okay, vean que ya tengo el formato de un cuadro estadístico, ¿verdad? Uno es sin estudios, voy a cambiar nada más uno. 2 es primaria incompleta. 3 es primaria completa. Y así sucesivamente, ¿verdad? No voy a cambiar todos para que no sean tan... Esto es una columna matriz simple y un encabezado simple. Si quisiéramos hacer una columna matriz simple, podemos utilizar la variable género. Me la traigo la variable género para acá. Vean lo que me hace, lo que le hice anteriormente. Para sin estudios, me genera cuántos son mujeres, cuántos son hombres. Observe que por cambiarle una vez la etiqueta, ya los valores me quedan con los nombres. No me cambió los códigos por las etiquetas. Y entonces lo que puedo hacer es así acá o el estado civil, donde tengo los 4 estados civiles: solteros, casados, divorciados y soltero, casado. No, es 4 son, el 4 son los casados y estos son unión libre. Y los 5 son viudos. Ya cuando le pongo las etiquetas, ahora sí le amplío todos los tamañitos para verlo bien. Ok, aquí está columna matriz compuesta, encabezado simple. Para ponerle los datos, lo único que hago es jalar alguna de las variables, cualquiera, y lo pongo en los valores. Nada más que aquí hay que tener un cuidadito. Por ejemplo, cuando las bases de datos, vean que tengo 140 personas. ¿Por qué aquí me dio 200 personas? Porque le dije que me está sumando todos los códigos. Me está sumando todos los códigos, los unos y los doces de la variable género. Yo no quiero que me haga una suma de números. Yo le doy configurar campo y le digo que me haga un conteo. Ahora sí me quedan los 140. Ve que entonces esta es la manera de hacer un cuadrito de una manera relativamente simple. Con estos datos se puede hacer un encabezado compuesto. Vean qué pasa si yo hago el encabezado compuesto. Paso género para allá. Para solteros, masculino, femenino. Y el total. Para casados, masculino, femenino y el total. Pero vean que me quedó un cuadro demasiado asimétrico. Este cuadrito no es posible hacerlo con un encabezado compuesto. Yo lo preferiría hacer con con la columna matriz que sea compuesta de esta manera. Que vean que me queda más lo más simétrico. Entonces lo que hacemos es simplemente mover las variables que yo quiero entre el encabezado, que son las columnas, y las filas, que son las columnas matriz, y ponerle los conteos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo calcular la edad promedio de los estudiantes? Bueno, simplemente no quito la cuenta, me traigo la variable edad, ¿verdad? Y le digo no que me haga una suma,
Todas las personas suman 6,054 años, pero yo lo que le digo es que me calcule el promedio. Bueno, le pongo los decimalitos que a mí le pongo unos decimales que vamos a ver por qué no me quita los totales. Aquí le pone uno, ya. Le pone los decimalitos que correspondan. Hay que hacerlo por columna. Hay que hacerlo por columna para cada uno de ellos, pero ya lo tenemos de una manera en la edad promedio. La edad promedio de las personas sin estudios es de 41 años. La edad promedio de las personas, de las mujeres que tienen primaria incompleta es de 26.5 años. En los hombres, la edad promedio con primaria incompleta son 48.67 años. Vea qué diferencia más significativa hay entre las edades promedios entre hombres y mujeres. Si yo saco una razón de esto, lo que me indica es que prácticamente por cada mujer con edad incompleta hay 2 hombres con primarias incompletas. Pero es nada más para que vean cómo se hace el formato de un cuadro estadístico. Los gráficos, vean nada más no lo voy a hacer, pero nada más se los voy a dejar indicado. ¿Qué es la información total de hogares por región? La región es una variable cualitativa. No hay nada en el encabezado porque son todos los totales, todos los hogares. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué tipo de gráfico tengo que hacer? Eje X, variable cualitativa. Toda variable cualitativa me genera barras horizontales. Si no tengo nada en la columna matriz, son barras simples. Entonces, sabiendo esto, yo nada más marco esto, le doy al gráfico, me vengo y le digo que me inserte un grafiquito que sea barras verticales y le pongo el primero que es el que se asocia a eso. Ya después le ponemos título y le ponemos lo que queramos. Lo mismo, número de aposentos, variable cualitativa no cronológica. ¿Qué tengo en el encabezado? Nada, solamente las viviendas. Entonces, esto hago la misma cosa con un gráfico, pero vertical. ¿Ok? Vean que la pobreza, por ejemplo, la basura. Estos datos de basura, variable cualitativa, barras horizontales. Pero la suma de los años no me genera ningún total, por lo tanto, solo puedo comparar esto con esto. ¿Verdad? Entonces me hago un gráfico de barras, comparativas horizontales. Esto sí me genera una proporción, un porcentaje, un total. La suma de urbana más rural me genera distribuciones porcentuales, porcentuales o composiciones absolutas. Por lo tanto, puedo hacer o barras compuestas o barras comparativas. Pero esto ya lo voy a hacer la próxima clase porque ya se me fue el tiempo. Esto es un gráfico lineal donde tengo una serie cronológica de un montón de años. Aquí vean que les voy a mostrar el ejemplo de cómo se cambia una escala. Veamos el gráfico lineal. Vamos a hacer el grafiquito lineal
nada más rápidamente, con esos datos que son dos variables, hacemos un gráfico lineal. Vean lo que les decía. Cuando tengo dos series que son de magnitudes muy diferentes, entonces el Excel me pone una escala aritmética con la más grande. Pero entonces la más pequeñita se me pega al suelo, ¿verdad? Entonces eso no funciona cuando yo tengo dos variables que tienen unidades de medida distintas. ¿Cómo hago yo para que las dos cosas queden con una escala aritmética, con una escala logarítmica? Simplemente me posiciono sobre la escala, le doy botón derecho al mouse y le digo que me dé un formato al eje. Cuando me sale el formato al eje, aquí sale que le pongo una escala logarítmica. Entonces aquí me puse la escala decreciente, ahora vea las dos líneas. Esto es prácticamente constante porque porque las escalas logarítmicas me muestran tasas de crecimiento. O sea, los logaritmos me muestran variaciones porcentuales, tasas de crecimiento, y tanto el PIB como la población en todos los años está creciendo a una tasa constante. Eso es lo que me dice este gráfico. ¿Verdad? Nada más voy a ponerles para ponerle los nombrecitos que se los había dejado por fuera. Pero ven que se cambian de una manera muy sencilla las escalas aritméticas a una escala logarítmica. Repito, me posiciono sobre la escala, botón derecho del mouse, cuando sale esto, si le marco la escala logarítmica, lo pone en logaritmo. Si lo quito, le pone la escala aritmética. Eso es lo único que hacemos en este caso. El próximo martes ya vamos a desarrollar todos estos ya con grafiquitos bien elaborados, con títulos, con todo lo que las partes que tienen los gráficos para que me queden todos bien representados, ¿verdad? Ahí hay esta se llama base de cuadros y gráficos. La idea es que, por ejemplo, si ustedes quieren ir intentando para todos estos formatos, para todos estos, cuál es el tipo de gráfico más apropiado, pues háganlo para el martes y a ver cómo les sale y después los comparamos. La idea es que todos estos gráficos, todos estos cuadros solamente tienen una posibilidad de seleccionar el gráfico correcto en estos tipos de alternativas, ¿verdad? Solamente hay unas. Aquí, como les dije, solamente son barras horizontales comparativas. Ese es el único gráfico que se asocia a esta serie. Cualquier otro tipo de gráfico es un gráfico equivocado y es un gráfico malo que tiene problemas de interpretación desde el punto de vista estadístico y entonces no sirve para hacer estadística descriptiva.